Buen día a todos, somos el grupo A1. En esta oportunidad abordaremos la NIF 15, ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. Iniciando tenemos el objetivo. Esta NIF nos indica que su objetivo respecto a la naturaleza, importe, calendario, incertidumbre de los ingresos de actividades ordinarias y flujos de efectivo que se originen en un contrato con un cliente. Básicamente, la NIF proporciona un modelo de 5 pasos para reconocer los ingresos provenientes de contratos con clientes, los cuales son: paso 1, identificar el contrato con el cliente. Paso 2, identificar las obligaciones de desempeño contenidas en el contrato. Paso 3, determinar el precio de la transacción. Y paso 4, asignar el precio entre las obligaciones de desempeño contenidas en el contrato. Y por último, el paso 5, reconocer el ingreso ordinario cuando la entidad satisfaga las obligaciones de desempeño. En cuanto al alcance, una entidad aplicará esta NIF con todos los contratos que se deriven con clientes, excepto aquellos contratos que se encuentren en el alcance de otras normas. Ejemplos tenemos la NIF 16, la NIF 17, NIF 9, entre otros. Continuando tenemos el reconocimiento. Es la primera etapa en la cual es la identificación del contrato. Un contrato es un acuerdo entre dos o más partes que crea derechos y obligaciones y puede ser escrito, oral e implícito. Fundamentalmente, cuando formado por ambas partes. Como una parte tendrá el derecho al servicio y la otra parte el derecho a la contraprestación. De igual forma, si se puede identificar las condiciones o términos de pago, es decir, la fecha en la cual se va a recibir la contraprestación. Otro punto es que el contrato tiene que tener un fundamento comercial. Y por último, si es probable que la entidad obtenga la contraprestación. Bien, pasamos ahora a lo que son las modificaciones del contrato. Una modificación, la norma nos dice que es un cambio en el alcance o en el precio, o bien sea en ambos, de un contrato que se aprueba por las partes. Existe la modificación de un contrato cuando las partes aprueban un cambio que les crea nuevos derechos y obligaciones exigibles en el contrato, o bien cambios en los existentes de existir la modificación en el contrato. Número 1, tratar un contrato como un contrato separado. Número 2, tratar como la terminación de un contrato existente y la creación de un nuevo contrato. Y número 3, tratar la modificación como parte del contrato existente si los bienes y servicios pues no son distintos. Ahora bien, pasamos a lo que son las obligaciones de desempeño. Y la norma prácticamente nos dice que una obligación de desempeño es una promesa, ¿verdad? De transferir al cliente, ya sea un bien o servicio o un grupo de ambos, que es distinto, una serie de bienes y servicios distintos que son sustancialmente iguales y que tienen el mismo patrón de transferencia al cliente. Por lo tanto, compañeros, las obligaciones de desempeño prácticamente son aquellas que la entidad se compromete a realizar en el contrato establecido con el cliente. Normalmente, este tipo de obligaciones tienen que ver con lo pactado de manera contractual. Continuando con con la exposición, como lo decía el compañero anteriormente, ¿verdad? Una obligación de desempeño es un compromiso de transferir a un cliente, ya sea un bien o servicio o una serie de bienes o servicios, ¿verdad? Entonces, para satisfacer nuestra obligación en este caso, vamos a cumplir con la transferencia de los bienes o servicios que hemos comprometido, ¿verdad? En nuestros contratos iniciales, ¿verdad? Y para satisfacer las obligaciones existen dos maneras. Una es satisfacerlas a lo largo del tiempo, y la otra que se satisfacen a un momento concreto, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestro contrato nos va a establecer en qué momento se van a satisfacer, si es a lo largo del tiempo o ya sea en un momento establecido o concreto, ¿verdad? Todo esto nos lo va a decir nuestro contrato que nosotros firmamos, ¿verdad? Si proseguimos,
nosotros podemos ver lo que es la medición del proceso hacia la satisfacción de las obligaciones, ¿verdad? Y esto nos habla que la norma nos dice mejor que nosotros vamos a utilizar un único método para medir nuestras obligaciones de desempeño, ¿verdad? Y vamos a considerar lo que es la naturaleza de los bienes o servicios, ¿verdad? Que nosotros vamos a utilizar. La norma también nos habla sobre la medición razonable, ¿verdad? En este caso, nos habla que si nosotros no podemos medir la información o no podemos medir nuestro progreso, entonces, o no tenemos información fiable, no podemos reconocer hasta que nosotros podamos medir ya razonablemente el cumplimiento de las obligaciones de desempeño. Sigue la medición. En términos generales, es el proceso por el cual se puede determinar el valor reconocimiento contable de un activo, un pasivo, un ingreso y un gasto. En este caso, en el ingreso, cuando una obligación de desempeño se cumple, la entidad reconoce esto como ingreso de actividades normales. La determinación del precio de la transacción generalmente se puede observar en los términos del contrato. Pueden haber importes fijos e importes variables. Para esto debemos considerar 4 aspectos que menciona la NIF. Uno, la contraprestación variable, que nos indica que en este tipo de contraprestación puede haber una prima o un descuento, es decir, que si la entidad cumple con lo establecido en el contrato, puede ser que exista esa contraprestación variable, y si incumple, pues puede haber un descuento sobre el precio que se pactó. El precio de transacción puede ser contraprestación variable solo si es altamente probable que se cumpla con el contrato. Y están las otras 3 características o aspectos, que es la contraprestación de financiación, por lo general se da en las ventas a plazo, la contraprestación por cargos a realizar al cliente, que son pagos por posicionamiento de productos en un mejor lugar, y la contraprestación distintas al efectivo, que son los pagos que puede hacer el cliente a través de servicios o bienes. Ahora bien, continuando, para estimar el importe de la contraprestación variable podemos mencionarle 2 aspectos. El valor esperado, que es la media ponderada cuando existen más de 2 escenarios dentro de un contrato, o es decir, existen más obligaciones de desempeño, y importe más probable cuando solo existen 2 obligaciones de desempeño. Ahora bien, continuando con la asignación del precio de la transacción, pues, podemos mencionar que esta puede ser evidenciada por un precio de venta independiente, un precio observable, es decir, que un bien o servicio existe en el mercado y podemos comparar esos precios, y si no, pues se estima el precio siempre con un enfoque de evaluación del mercado ajustado, que es uno de los métodos. Es decir, podemos observar que el bien o producto pueda existir y podamos tomar como medida de esos precios, o el enfoque de costo esperado más un margen de fin. Podemos estimar qué costos vamos a obtener de prestar ese servicio o ese bien y la utilidad que queremos ganar en esta transacción. Continuando con el tema, tenemos la parte de los costos del contrato. Esto es que una entidad va a reconocer como un activo los incrementos de costos por la obtención de un contrato con un cliente en el cual se espera obtener o recuperar esos costos. Con la parte de los costos de cumplir un contrato, si los costos incurridos en el cumplimiento de un contrato no cubren el alcance de las normas NIC 2, NIC 16 y NIC 38, la entidad debe reconocer esos activos por los costos obtenidos si se cumplen con ciertos criterios. Uno de los criterios es: costo se relaciona directamente con un contrato o con un contrato esperado. Los costos generan o mejoras recursos para la entidad y para satisfacer las obligaciones de desempeño en un futuro, y se espera recuperar los costos. ¿Qué conceptos incluye un contrato relacionado a los costos? Incluye la parte de mano de obra directa, que va en función de los sueldos y salarios de los empleados, los materiales directos, que va en función de los suministros que nos van a servir para llevar a cabo esos bienes y servicios, la distribución de costos que están relacionados al contrato, que va en función de la gestión y seguimiento del contrato, así como seguros o algún otro aspecto importante dentro del mismo, y costos imputables explícitamente con el cliente.
Con la amortización y deterioro de valor, una entidad amortizará de forma sistemática que sea congruente con la transferencia al cliente de los bienes o servicios con los que se relaciona dicho activo. La entidad también permite poder hacer una actualización en esa amortización para presentar un cambio significativo. Sin embargo, ese cambio se tendrá que contabilizar como un cambio en una estimación contable de acuerdo con la NIC 8. Con la parte de deterioro de valor, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué debe hacer la entidad para reconocer un deterioro en el resultado del periodo? La entidad podrá reconocer ese deterioro si se supera el importe de la contraprestación de la entidad espera recibir a cambio de los bienes y servicios relacionados con ese activo, menos los costos relacionados con la provisión de esos bienes y servicios y que aún no sean reconocidos como un gasto. ¿Cómo debe ser la presentación? De acuerdo, cuando una de las partes del contrato lo haya cumplido, la norma indica que debe presentarse el contrato en el estado de situación financiera como activo antes de que el cliente pague o sea exigible el pago, se le transfiera el bien o servicio, o pasivo cuando el pago sea exigible o realice el pago antes de que se le transfiera los bienes y servicios. Descripciones alternativas en el estado de situación financiera. Ahora nos vamos a lo que es la información a revelar. La norma nos indica que tiene que ser suficiente para la comprensión de los usuarios. Esta pues debe comprender la naturaleza del importe, debe comprender lo que es la incertidumbre de los ingresos de actividades ordinarias y flujos de efectivo de los contratos. También nos habla sobre los aspectos que tienen que cumplir muy importante, tanto cualitativo como cuantitativo, de los contratos con clientes, juicios significativos y sus cambios, activos reconocidos por los costos, información de detalle útil. Nos vamos con los contratos con clientes. Eso nos indica que una entidad debe revelar todos los importes siguientes para el periodo de presentación, o bien, a menos que pues lo revele por separado en el estado de resultados integral, de acuerdo con otras normas. También la norma nos indica lo que es la desegregación de los ingresos de actividades ordinarias. Esta debe representar la forma y que se ven afectados por factores económicos y mejor comprensión para la información de relación entre la desegregación o por segmentos, según la NIF 8 que la entidad aplique, que son segmentos por operación. Continuando con lo que es la información que debe revelar sobre los saldos de contrato. La norma nos indica que tiene que ser saldos de apertura y de cierre de las cuentas por cobrar, el activo del contrato o pasivos. También los ingresos reconocidos en el periodo de presentación o ingresos procedentes de obligaciones de desempeño en periodos anteriores. También una entidad debe proporcionar una explicación de los cambios significativos de los activos y pasivos de los contratos durante el periodo de presentación y debe incluir información cualitativa y cuantitativa de esta. Continuando con la información a revelar, en estas vamos a observar las obligaciones de desempeño, los precios de transacciones asignadas a las obligaciones de desempeño pendientes, los juicios significativos y los activos reconocidos por los costos para obtener o cumplir con un contrato con un cliente. Vamos a ver lo que son las obligaciones de desempeño a continuación. Estas pues incluirán cuando la entidad satisface habitualmente sus obligaciones de desempeño. Esto pues por ejemplo sería al momento de la entrega o al momento que se complete el servicio, así también los términos de pago significativos, pues en estos se puede ver lo que es el pago o si el contrato tiene algún componente de financiamiento, la naturaleza de los bienes o servicios que la entidad se ha comprometido a transferir, las obligaciones de devolución, así como los tipos de garantías y obligaciones relacionadas. En los precios de transacciones asignadas a las obligaciones de desempeño pendientes, la entidad pues revelará el importe agregado de los precios de las transacciones asignadas a las obligaciones de desempeño que no estén satisfechas, así también una explicación de cuándo se espera que la entidad reconozca como un ingreso de actividades ordinarias. En esto, pues la norma nos dice que una entidad reconoce los ingresos sobre actividades ordinarias a partir de la fecha de satisfacción de la obligación. Continuando, vamos a ver lo que es los activos reconocidos por los costos para obtener o cumplir un contrato.
Básicamente aquí vamos a ver los saldos de cierres de activos reconocidos por los costos incurridos para obtener o cumplir un contrato con un cliente, como lo es el importe de amortización y cualquier pérdida por deterioro del valor reconocida en el periodo de la presentación. Pues con esto hemos llegado al final de nuestra presentación, por lo cual agradecemos mucho la atención que nos han prestado.